Bueno, bienvenidos hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Ruego a los niños que puedan estar con Carla, que van a tener el estudio bíblico hoy con ella. Y nosotros vamos a continuar y terminar el capítulo 2 de Efesios. En este caso se centra en una de las grandes divisiones de la humanidad, desgraciadamente, ¿no? Una división que se ha producido a lo largo de los siglos hasta que diferentes pensadores han luchado, ¿verdad?, por esta diferencia de razas, de culturas, de sociedades. Ya sabemos que desde el principio, desgraciadamente, la humanidad, como he estado hablando con algunos hermanos, se ha visto dividida por el pecado. Es precioso saber cómo Dios, al ser plural, ha manifestado ese carácter en todas las cosas que Él ha creado, especialmente en aquellas cosas que han sido hechas a su imagen y semejanza. Vemos que Dios desde el principio era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando creó a la humanidad, lo creó como hombre y mujer. No lo creó de manera, vamos a decir, cayendo en la unidad, en estar todo de una forma muy uniforme, sino que fue plural, ¿verdad? Incluso luego más adelante ya lo vemos, no solamente con la diferencia de género, sino también de culturas, de razas, de tipos de educación, etc. Desgraciadamente el pecado no solamente afectó al hombre y a la mujer, y entre ellos surgieron problemas de sometimiento, sino que también entre las razas. A lo largo de la historia es cierto que es propenso ver a Israel como el pueblo sometido bajo otros imperios, bajo otros poderes, ¿verdad? Vemos a diferentes, a los egipcios, a los filisteos, a los cananitas, a tantos y tantos, ¿verdad? A los de Babilonia, a los persas, a los griegos, y actualmente en los tiempos de Jesús, los romanos. Y junto con el apóstol Pablo también. El punto interesante es considerar que pese a que los judíos mayormente eran los sometidos, incluso más adelante en la historia, ¿verdad?, podríamos hablar de la revuelta de los macabeos, o incluso ya yendo muy rápido en el tiempo, ya pasando por diferentes emperadores y llegando al tiempo del nazismo, cómo los judíos han sido sometidos por diferentes líderes, ¿verdad? Pero es cierto que los judíos también fueron personas orgullosas, que de algún modo en momentos puntuales de la historia se consideraban mejores, más importantes que otras naciones. Ellos tenían el cometido desde el principio, desde Adán y Eva, de estar unidos, fructificar la tierra, transmitir las bendiciones de Dios a todos. Un ejemplo muy contundente lo vemos en la Torre de Babel, por ejemplo. Ellos debían estar unidos para ser de bendición a otras naciones, pero usaron esa unidad de cultura, de hablar una misma lengua, para querer ser semejantes a Dios. Construyeron una torre que supuestamente les iba a llevar tan alto, que iban a estar en el cielo, y allí iban a estar junto con Dios, iguales a Dios. Como lo vemos en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, ese tal querubín protector llamado Lucero, que quería ser semejante a Dios por cuanto era perfecto, precioso, en definitiva, un ser impresionante que Dios había creado. Luego ya más adelante, con Abraham y toda su familia y toda su descendencia, vemos que otra vez Dios les reitera la necesidad de que se ocupen en ser de bendición en la tierra, de cuidar a la familia, de salvaguardar las bendiciones de Dios y de ser también luz para aquellos que no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero en vez de hacerlo, intentaron de algún modo salvaguardar a su Dios, compararlo con otros, en algunos casos incluso ser mejores que otros, y todo ese orgullo judío ha sido arrastrado incluso más allá de los cautiverios asirio y babilónico que acabaron con el reino del norte y el reino del sur de Israel, que ya sabéis que se dividió también tras varios reyes
tras Salomón, ¿verdad? Con Jeroboam y Roboam. Si alguno ha leído los libros históricos de Crónicas y de Reyes, lo podrá averiguar. Pero más allá de eso, incluso ya pasando a la historia de Jesús, con el apóstol Pablo vemos una vez más esa lucha entre judíos y gentiles, ese orgullo de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Dios. Los gentiles tienen sus dioses. Concretamente en ese tiempo, debido a los romanos, habían heredado esa influencia panteísta, ¿verdad? De no solamente tener un Dios que se pueda comparar al Dios judío, sino que además tenían un panteón de dioses, un montón de dioses. Tantos que incluso el apóstol Pablo hábilmente, como lo vemos en Hechos capítulo 19, usa a un monumento que tenían ellos en Atenas, a un Dios desconocido. Y Pablo usó ese Dios desconocido para presentarles al Dios único y verdadero. Desgraciadamente, muchas personas no entendían estas enseñanzas e incluso habían interiorizado muchísimo la filosofía de Platón, y para ellos la resurrección es una burla a lo que entendían que era el apogeo del alma, que era dejar atrás el cuerpo. Para la mentalidad gentil, grecorromana, dejar atrás el cuerpo era la liberación del alma, por cuanto el cuerpo era la cárcel del alma, según las enseñanzas del filósofo Platón. Sin embargo, ¿no os parece interesante? Yo sé que estoy hablando de aspectos históricos, sociológicos, filosóficos, y quizá alguno de vosotros o bien no os interesa o directamente pues no los conocéis. Entonces puede que en algunos casos pues se os quede en el olvido, pero es importante que reitere y que profundice en esta introducción, porque precisamente el apóstol Pablo en este capítulo, como lo ha hecho ya en otros, y veremos más adelante otros más, para él es importante entender que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que Jesús es la cabeza. Así concluye este capítulo 2, mostrando ese edificio espiritual que es construido por el Señor, donde hay cabida tanto para judíos como gentiles, porque aunque nosotros en la sociedad lo hemos visto de manera separada, para Dios siempre hemos sido lo mismo, seres humanos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, dicha esta introducción, vamos a leer los versículos del 11 hasta el final del capítulo 2 de Efesios. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos e incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron aceptados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa,
la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. Como veis, aquí Pablo está hablando directamente a un perfil de gentiles creyentes. No está hablando de gentiles en general, ¿verdad? Está hablando de personas que probablemente estaban no solamente siendo simpatizantes de la iglesia, sino que ya estaban trabajando en ella. No obstante, dentro de las iglesias de ese tiempo habrían judíos, y eso que estamos hablando incluso de ciudades que están fuera de Israel. Pero recordad que con los cautiverios asirio y babilónico y otras escenas puntuales a lo largo de la historia de Israel, surgió lo que se conoce hoy en día, y ya en ese tiempo, como la diáspora judía. Los judíos tuvieron que forzosamente dispersarse por muchos lugares de Asia y Europa, con tal de encontrar, providencia para sus vidas, ¿verdad? De desarrollar sus familias, y en algunos casos incluso para no morir, porque si no iban a ser perseguidos y asesinados, según qué tiempo, qué siglo hablemos de la historia de Israel. Es por eso que aun cuando hablamos de iglesias que se encuentran en Éfeso, en Corinto, en Roma, en Galacia, en Filipo, en Colosas, etc., vemos que no solamente hay gentiles, como es evidente, porque estamos en ciudades no judías, pero que también hay judíos, por supuesto, por la dispersión de los judíos a lo largo de los siglos. Evidentemente, los judíos, que como he dicho antes, pese a haber estado sometidos muchas veces por distintos imperios, en vez de tener un carácter tolerante ante personas que de algún modo también han sido desechadas por su mismo pueblo, vamos a decir. Me explico. Pensad ahora en ese rifirrafe que tenemos los creyentes con los ateos a nivel apologético, ¿verdad? El defender la existencia de Dios, el entender que el Dios verdadero es Jesucristo y no otros dioses en medio de las religiones. Todas esas discusiones que se producen hoy en día en universidades y en las redes sociales son producto de esa discordia entre los ateos y los creyentes, mayormente. Pero dentro de los ateos también hay divisiones, y desgraciadamente dentro de los creyentes también hay divisiones. Por tanto, hay que entender que en todas estas iglesias a las cuales el apóstol Pablo escribía, por supuesto había sectores de judíos tolerantes, accesibles, que tenían sensibilidad y empatía por los gentiles que se habían convertido a Jesucristo. Pero también había judíos ortodoxos, celosos de su doctrina y de su cultura, que no permitían que un gentil vaya a la iglesia. Para ellos, sería una deshonra. En algunos casos incluso les imponían sus leyes judías, les obligaban a circuncidarse, pese a ser ya adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, para los gentiles, la mayoría de ellos de cultura grecorromana, que uno de ellos o varios de ellos decidan dejar atrás esa cultura que para ese tiempo era mucho más avanzada, según su pensamiento, que la judeocristiana, pues también sería una vergüenza. Al igual que hoy en día, para un ateo sería una vergüenza conocer a alguien que ha conocido a grandes pensadores no creyentes y que de repente conoce al Señor y ahora se congrega a una iglesia. ¿Por qué has caído en esa ignorancia?, le diría ese ateo al otro ateo convertido. Si tú has leído a grandes pensadores como Nietzsche, Freud, Marx y otros, pensadores que incluso han criticado de manera muy clara y directa las escrituras y la evolución de la historia de la iglesia, ¿por qué ahora dices que crees en Jesús y te congregas todas las semanas? Pues así como hoy en día se produce eso. Es más, yo vengo de ese grupo, yo no era creyente y me convertí en creyente. Y por supuesto, varias personas de mi entorno no entendían lo que me estaba pasando, más aún sabiendo que en su día yo era un gran defensor del ateísmo. Pues en este tiempo sería algo parecido. Los gentiles eran rechazados por los propios gentiles, pero también desgraciadamente por muchos judíos.
Los judíos que habían sido sometidos por muchas etapas de la historia de Israel, en vez de ser tolerantes en su mayoría, muchos criticaban a esos gentiles y en su defecto los toleraban, pero imponiéndoles sus leyes y sus culturas. No obstante, vemos que Jesús rompe todo eso. Y es cierto, podríamos pensar y divagar, ¿verdad? ¿Por qué Jesús, si quiso plantear la unidad de la humanidad, la salvación de toda la creación, por qué Jesús nació siendo judío y no griego o de otra nación? ¿Verdad? Yo sé que en nuestro caso muchas veces surgen preguntas que nos plantean en por qué Jesús hizo esto o aquello, por qué nació de esta manera o de otra, o por qué nació en este tiempo y no en otro, o antes o después, etc. Como incluso ahora lo que más relevancia tiene para nosotros muchas veces es ¿por qué Jesús no viene ya y se acaba toda esta pandemia? ¿O por qué Jesús no vino en la Segunda Guerra Mundial y se acabó toda esa atrocidad? ¿O por qué vendrá después? Son preguntas que no tendrán respuesta, pero que son legítimas de plantear, que muchas veces son producto de un sufrimiento, de una incertidumbre intelectual. Pero en cuanto al análisis de por qué Jesús hizo esto o aquello, es el mismo por el cual nos podemos preguntar por qué Dios eligió a Israel y no a los filisteos, a los egipcios, a los cananitas o a otras tribus, ¿verdad? Dios quiso empezar por un punto en medio de toda la humanidad. Eligió a un pueblo que se movía en medio de lo más sencillo y común, de la ganadería, de una relación muy de campo, ¿verdad? No eran gente intelectual que tenían grandes edificaciones, grandes soldados, como podría ser el caso de los filisteos o de los egipcios. Probablemente podríamos entender cuando el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, de que probablemente el Señor haya querido mostrar su poder a través de la vulnerabilidad del ser humano. ¿Y qué mejor que escoger a una tribu pequeña, a un cordero débil y enfermo, y hacer de él una gran nación? Desgraciadamente, esta tribu pequeña, sencilla, campechana, se enorgulleció de tener a un Dios vivo. Muchas veces incluso se enfrentaron a otros dioses, como Baal, por ejemplo, cuando vemos a Elías enfrentándose con un montón de profetas de Baal bajo la dirección de Jezabel. Y Elías estaba orgulloso porque su Dios sí les mostró que existía y el Dios de Baal no mostró nada porque no existía. Pero en vez de tratarle con cariño, con arrepentimiento, con sensibilidad, muchas veces los judíos se enorgullecieron. Pues en este caso entendemos que el plan de Dios, y Dios no cambia, fue empezar en una tribu pequeña, Israel, los judíos, los hebreos antes. Y por eso, cuando el Señor empezó a dar sus promesas, a hilar fino en medio de su decisión, de su voluntad, a partir de ahí descendió ese reino davídico, mesiánico, que culmina en Jesús. Pero recordad, aunque Jesús fue un hombre judío, en su linaje, en su genealogía, se encuentra sangre no judía. Lo podemos leer en el libro de Ruth. Nos hace ver que aunque la dureza del pueblo de Israel muchas veces no toleraba a otros que no fuesen de su pueblo, a Dios eso no solamente le aborrecía, sino que en su plan no formaba parte. Por eso cuando leemos a lo largo de la historia de Israel del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que hay momentos al menos puntuales donde intervienen personas que no son judías. Ahí entendemos que en la mentalidad de Dios no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre gentil y judío. Pero dejó manifestar esa disensión entre el hombre y la mujer, entre los gentiles y los judíos, para que el pecado del ser humano se manifieste y la justicia de Dios también se manifieste. En medio de todo eso, ver que Jesús
nació como judío, pero que el Evangelio era tanto para judíos como para gentiles, nos hace entender que Jesús hizo lo que el pueblo de Israel debió hacer desde el principio. Jesús es el cumplimiento del plan de Dios. En Jesús hay rotura de ese muro, literal además, que construyeron los judíos con el templo de Jerusalén. Ya sé que podríamos profundizar en muchos aspectos arquitectónicos del templo de Jerusalén. A mí el que más me llama la atención es el lugar santísimo. Pero también había un lugar santo, había un atrio y había un muro. Y fuera de ese muro podían ir los gentiles que tenían curiosidad por esa cultura, por esa religión, pero no podían pasar dentro del templo, porque eso era una deshonra para los judíos. Y es interesante porque ese muro literal, construido, dividía físicamente a los judíos de los gentiles. Fijaos la abominación del orgullo espiritual de los judíos, que en vez de compartir su fe a todo el mundo y ser de bendición a todas las naciones, hasta construyeron un muro para separar a los gentiles del único Dios verdadero. Pero luego hay el aspecto metafórico, que es el cuerpo de Jesucristo. De hecho, es muy interesante cómo se lee en los evangelios. Ya sé que todavía no hemos llegado a Lucas, ¿verdad? Pero llegaremos. Cuando Jesús es, como también diría Pablo en Corinto, a los corintios, cuando Jesús es partido por nosotros, cuando es crucificado, cuando es, desgraciadamente, pues, una persona expuesta a los insultos, escupitajos y tantas cosas que le hicieron al Señor en esa cruz y en el trayecto a la cruz. Vemos que cuando Jesús fue roto por nosotros, entregado por nosotros, muerto por nosotros, literalmente, el velo del templo de Jerusalén que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó. Recordemos que cuando el templo de Jerusalén fue construido, había un lugar santísimo donde solo podría entrar el sumo sacerdote en el día de la expiación, conocido también como Yom Kippur. Y el sumo sacerdote debía entrar primero expiando sus propios pecados, para luego, dentro, una vez al año, expiar los pecados de todo el pueblo. Los judíos habían entendido que Dios estaba en ese lugar, que ese era el lugar de su presencia, y de algún modo así podían controlar a Dios. No entendieron que Dios estaba hablando en su jerga, en su narrativa, que sabía que desgraciadamente los judíos eran de yo quiero ver, tocar y oír, y Dios les mostró su presencia en ese lugar, al igual que lo hizo también en el Monte Santo con Moisés, por ejemplo. Pero no lo hizo porque Dios fuese eso, sino porque era una de las muchas formas en las que Dios se podía comunicar con el pueblo. Pero desgraciadamente los judíos, en vez de entender y reflexionar en ello, pensaron que Dios solamente estaba ahí. Por tanto, cuando Jesús murió, cuando Jesús fue partido, como cuando cogemos el pan y lo partimos, recordando, Jesucristo no está dividido, está partido. Por tanto, entre nosotros no nos debemos dividir, porque ese es el gran problema. Como dice Jesús en sus parábolas breves, como hemos leído este viernes, un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Una casa dividida contra sí misma no prosperará. Nosotros leemos en las Escrituras que los judíos tuvieron las agallas de levantar un muro para separar a los judíos de los gentiles. Pues ¿sabed qué? Nosotros, individualmente, estamos levantando muros para no compartir con otras personas las bendiciones que Dios nos ha dado. Al menos ellos retroalimentaron su mentalidad errónea de no separar a Dios. Pero ¿y nosotros? Menos excusa tenemos. Porque entre nuestras pequeñas iglesias, en nuestras pequeñas familias, incluso nosotros mismos, estamos levantando muros cuando nuestra obligación, al igual que la de todo creyente,
es compartir a Dios. Y así fue desde el principio de la historia. El velo del templo fue rasgado. La presencia de Dios fue invadida por todas partes. Fue llevada a todos los lugares. Y todo aquel que cree en Jesús tendrá el Espíritu Santo dentro de él. Ahora ya no hay un lugar santísimo en el templo. Ahora todo creyente que tiene el Espíritu de Dios en su vida, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado y que tiene una salvación segura en Cristo, es un lugar santísimo. Pero fijaos cuánta reverencia tenían los judíos por ese lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y primero expiando sus pecados. Cuánta santidad y reverencia tenemos nosotros sabiendo que el Espíritu Santo de verdad, no como ellos que creían que Dios estaba ahí siempre. No, nosotros no tenemos esa creencia, tenemos esa seguridad. Dios nos ha escogido. Jesucristo nos ha redimido y el Espíritu Santo nos ha sellado. Así empieza la epístola a Efesios, con esa Trinidad redentora. Ya no estamos cayendo en hipótesis. No, estamos asegurando que es así. Que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Que el Padre nos ha escogido, que el Hijo nos ha redimido y que el Espíritu Santo nos ha sellado. Como lo está compartiendo ahora mismo Carla a los niños. Aunque una oveja se pierda, Dios irá por ella. Porque ya no consiste en que yo a veces soy más disciplinado con mi vida espiritual o menos. En que esta semana he fallado porque he pensado mal de esta persona o he hecho esto aquello y ahora estoy más lejos de Dios. O estoy orando, leyendo, pero no sé por qué últimamente me siento abatido, me siento de algún modo como en incertidumbre, porque no siento a Dios como otras veces. Hay veces que oro y leo la palabra y siento que el Señor está en mí, que me está hablando, que me está acompañando. No lo puedo explicar, pero está ahí. Pero ahora, no sé, siento que estoy orando, que estoy leyendo la palabra y no experimento nada. ¿Qué me está pasando? Esa desilusión que a veces tenemos como creyentes, ¿verdad? Pues eso lo podemos tener. Pero eso no significa que Dios no esté ahí. Que no podamos sentir a Dios no significa que Dios esté aquí. Dios está. Porque ya no consiste en que nosotros nos perdamos. Ahora consiste en que Dios no puede perder. Que Dios ha vencido. Ahora bien, tampoco podemos tentar esa realidad y decir, como Dios no me puede perder a mí, pues voy a hacer lo que quiera. Si en tu mente está ese pensamiento, probablemente significa que no has nacido de nuevo, que no tienes una relación con Dios. Y que Dios te va a perder, entre comillas, entre otras cosas, porque no te tiene. Y no te tiene no porque no quiera, sino porque tú no quieres seguir al Señor. Pero damos gracias a Dios de que Él haya propuesto esa unidad, esa paz por medio de Cristo. De que ese cuerpo se ha realizado, se ha cumplido, dejando atrás que sean niños o adultos, que sean hombres o mujeres, que sean gentiles o judíos. Dios siempre quiso a todo el mundo por igual. Sí, es cierto, escogió a los judíos y no a otros, pero no porque amase más a los judíos, sino porque quiso mostrar su poder a través de lo que en ese tiempo era el pueblo menos querido, menos, de algún modo, considerado por las otras naciones. Pero quería que los judíos compartan esa bendición al resto. Y nosotros estamos ahora mismo en esa disyuntiva. Ahora nosotros somos los nuevos judíos, los que tenemos la revelación, los que tenemos la bendición. ¿Qué estamos haciendo con ello? Estamos repitiendo la misma historia. Lo estamos guardando para nuestros adentros, como aquel que recibe talentos y en vez de trabajarlos y multiplicarlos, lo esconde debajo de la tierra. No vaya a ser, Señor, que lo pierda. Pero el Señor nos enseña que eso no se pierde, que hay que invertirlo, que hay que compartirlo, ¿verdad? Qué bueno ver que, por un lado, podemos analizar y a su vez la Biblia nos va a reflejar lo que somos, lo que hemos sido sin Dios
y lo que somos ahora con Dios. Otra forma de decirlo, desde un punto de vista haciendo el guiño a la historia, nuestro antes de Cristo y nuestro después de Cristo. Todos tenemos nuestro AC y nuestro DC, pero también a nivel de la historia lo tenemos. No olviden que ustedes, los gentiles, antes de Cristo, estaban excluidos, eran paganos incircuncisos, eran personas que estaban separados de las leyes y de las promesas de Dios, entre otras cosas porque no las conocían. ¿Cuánta gente, verdad, puede haber deseado conocer a Dios? Incluso a veces se excusan, ¿no? Ojalá me hubiesen presentado al Señor antes. Yo incluso a veces pienso, ¿no? ¿Por qué no he conocido al Señor a los 10 años, a los 15 años, y he tenido que pasar hasta la universidad para recién ser consciente de la existencia de Dios? Era el tiempo que Dios tenía preparado. Yo me puedo formular preguntas, y varias de ellas no tendrán respuesta, pero era el tiempo de Dios. Yo, al igual que estos gentiles, era un pagano incircunciso, era una persona excluida, no tenía conocimiento de las leyes de Dios, no formaba parte de ese rebaño. Y podríamos pensar, ¿qué pasa con aquellas personas que mueren sin conocer a Dios porque nadie le ha hablado de Él? Y no estoy hablando de Dios como concepto general, entendiendo que nuestro Dios es el único Dios. Paréntesis, ya sé que esto suena orgulloso, pero entendemos que es así. Estamos hablando del Dios de Israel. Estamos hablando del Dios hebreo, judío, revelado en Jesús. No estamos hablando de tantos y tantos dioses que hoy en día existen, ¿verdad? Pues es una pregunta que yo me he hecho. Me acuerdo que cuando no era creyente había veces que me tocaban a la puerta los testigos de Jehová, o que a veces por la calle venía una persona muy bien uniformada, con su camisa blanca y su corbata y una buena Biblia aquí al lado, que era mormón, y me hablaba de Dios. Y algunas cosas que me planteaban me llamaban la atención, pero como decía, en ese tiempo yo no tenía, para nada ningún tipo de interés por el Dios de la Biblia, porque entendía en ese tiempo que se contradecía, que no tenía sentido, etcétera, etcétera. Pero hubo un punto muy interesante que me llamó la atención de los mormones. En su libro del Mormón podéis leer que al parecer, cuando Jesús hizo todo lo que en los evangelios nosotros leemos, también tuvo la iniciativa de enviar o ir él mismo de algún modo también, junto con sus ángeles y revelaciones y apariciones, de mostrar ese evangelio a toda América. Y hay un libro que incluso habla desde un punto de vista histórico de cómo ha ido esa evolución de lucha entre dos pueblos bien fuertes, en diferencia de otros que probablemente intentarían también salir adelante. Y se muestra esa evolución, vamos a decir, como un paralelismo de la historia del Antiguo Testamento, que se centra en Israel y algunas partes de Asia, pero en toda América. Y aunque yo no creía en Dios en ese tiempo, pensaba, ¿no? Bueno, tiene un poco más de sentido, porque yo entendía, si este Dios no es el Dios de Israel solamente, sino que es el Dios de todos, y además el único, ¿por qué no se ha presentado el resto? ¿Qué pasa con todos aquellos que no han conocido a Dios? Es más, ¿qué pasa con los que actualmente no están conociendo a Dios? Muchas veces por nuestra culpa. ¿Serán juzgados por ello? No podrán decir quizá en el juicio, Señor, a mí nadie me ha hablado de ti. ¿Cómo quieres que te conozca? Podríamos argumentar eso, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos la carta a los Romanos, capítulo 1. Cuando tras mostrar toda la ira de Dios, pero primero entender que el poder de Dios se manifiesta en su evangelio,
nos habla que aquellos que no han tenido la revelación que el pueblo de Israel tuvo, tienen la creación, tienen su conciencia, tienen recursos, criterios que hacen y además les culpan de que no hayan tenido ese deseo de conocer a Dios. Ahí entendemos que Dios tenía todos los cabos atados. Él lo tenía todo planeado. El punto fue que en su amor decidió que el ser humano, que había sido hecho a su imagen y semejanza, sea partícipe de esa redención. Dios cumplió todas sus promesas. Todo lo que Él hizo y prometió, lo realizó y lo cumplió a su debido tiempo. Pero la parte que el ser humano debía hacer y compartir, no lo hicieron, en su mayoría. Como hoy en día, que la Iglesia, en su mayoría, o en una parte, no está haciendo lo que debe hacer. No está entendiendo que todos tenemos un propósito, un cometido, unos dones, unos recursos para trabajar en la extensión del reino de Dios. Todavía tenemos esa idea, ese bagaje de la Iglesia Católica de que son los que más están al frente, o los que han estudiado esto, o los que han hecho aquello, lo que viene de la familia de aquí, los que hacen más. El resto nos quedamos aquí a la retaguardia. Eso no es lo que quiere Dios para nuestra vida. Dios nos ha dado una nueva vida para que sea una vida en abundancia, para que se expanda. Por supuesto, primero a nuestra familia, a nuestros seres más allegados, pero también más allá, mucho más allá. Porque así lo vemos, ¿no? Después de profundizar en lo que somos en nosotros mismos antes de Cristo, versículo 13, pero, dice el apóstol Pablo, ahora lo que somos en Cristo, lo que somos después de Cristo, pero ahora, versículo 13, han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Hablando también de este punto, ¿verdad?, de compartir esta paz, esta unidad en Jesús, también debemos entender que, por supuesto, todos serán juzgados en el día del juicio por no haber conocido a Dios, y ninguno tendrá excusa. Ninguno podrá decir: a mí no me han evangelizado, a mí no me han hablado de Dios. No, has tenido la creación que nos habla de un creador. Has tenido tu conciencia, que en tu interior te hace entender, aunque esté cauterizada, como diría el apóstol Pablo, que hay principios y valores que debes practicar en la sociedad. Es más, gracias a Dios que muchas veces ha usado a personas no creyentes a lo largo de la historia para defender los derechos de muchas personas, muchos sectores que han sido rechazados por la historia. Podría hablar de la abolición de la esclavitud, podría hablar de los derechos de la mujer, podría hablar de tantas cosas que algunos no creyentes han defendido en la historia porque nosotros no lo hemos hecho. Cuando nosotros conocíamos la verdad y aún así no lo hicimos, o lo hicimos tarde. Pero qué bueno que Dios trabaje incluso en gente no creyente y sea de bendición y de algún modo mantenga todavía su creación, aunque está gimiendo y está esperando que se revele quiénes son los hijos de Dios. Como decía un predicador en Estados Unidos, hay mucha gente que se enorgullece: yo tengo el Espíritu Santo, yo he nacido de nuevo. Incluso iglesias, o mejor dicho, iglesias que dicen: hemos tenido un culto de 20.000 hermanos llenos del Espíritu Santo. Si verdaderamente han habido 20.000 hermanos hijos de Dios, esa ciudad cambiaría. La presencia de Dios se sentiría. El reino de Dios trabajaría. Pero muchas veces preferimos decir: sí, soy hijo de Dios, estoy lleno del Espíritu Santo, soy salvo. Pero me quedo solamente en eso. No comparto esa bendición. No cambio el lugar donde estoy. Y fijaos, si verdaderamente somos luz, el lugar donde estemos se va a iluminar.
el lugar donde estemos debemos estar en un punto alto para ir más allá. Porque ¿de qué vale tener una luz que está debajo de una mesa? O como cuando me convertí y algunos conocidos me decían, yo también soy creyente, qué bueno. ¿Por qué no me has hablado de Dios antes? Vemos que Jesús, afortunadamente, tiene un plan de cumplimiento, de unidad, que su Espíritu está con nosotros, Él no nos ha abandonado. Aunque haya ascendido y ahora esté a la diestra del Padre, Él está orando por nosotros. Él oró por nosotros en Juan capítulo 17, por los discípulos de sus discípulos. Pero ahora mismo, como nos enseña Hebreos, está orando a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Y su Espíritu está con nosotros. No nos ha abandonado en ningún momento. Cristo ha reconciliado a los distintos grupos que hemos formado por nuestro pecado, por la división, empezando por el hombre y la mujer, pero continuando por las culturas, las sociedades. Él nos muestra que va más allá de todo eso. Él ha construido un edificio de Dios, lo ha edificado y lo ha unificado para nosotros. Ya no es cuestión de gentiles o judíos, ya no es cuestión de si eres de aquí o si eres extranjero. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal de este edificio de Dios es Cristo Jesús. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Qué bueno ver que este edificio está siendo bien construido por Dios, pese a nuestra ineficacia, pese a que a veces podamos ser personas tímidas, con incertidumbre, con miedo. Dios nos está acompañando, está cimentando ese edificio. Recordáis de esa parábola, ¿verdad? ¿Quién que vaya a edificar un edificio no considera primero si tiene los materiales, los recursos para edificarlo adecuadamente y terminarlo? No vaya a ser que lo deje a medias y la gente de alrededor se burle de él y le diga, mira, empezó a edificar y no lo ha terminado. Qué bueno que Dios no sea así. Dios ya lo tiene todo planeado. Su edificio va a acabar siendo construido perfectamente, pese a nuestras debilidades, nuestros errores. Ahora bien, es el deber de cada uno formar parte de este gran proyecto. Un proyecto donde debemos invertir y donde la inversión y su ganancia es segura. No es como en la bolsa y tantas cosas que podemos leer en los periódicos y en la economía, ¿verdad? Que sube y baja, tiene estos agentes y otros. Con Dios no es así. La ganancia es segura. Dios ha vencido. Todo ha sido consumado. El Señor nos bendiga, hermanos. Espero que podamos pensar en este precioso capítulo 2 de Efesios que ya hemos terminado. Amén. Amén.